Un heladero recorría estas tierras, ofreciendo dulces a niños, pero en su sombra la muerte acechaba. Entre 1999 y 2003, un monstruo dejó un rastro de dolor. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Manuel Octavio Bermúdez. Manuel Octavio Bermúdez nació el 15 de octubre de 1961, en Trujillo, Valle del Cauca, a 70 kilómetros de Cali. Huérfano al nacer, fue adoptado por una madre abusiva que, a los 2 años, lo arrojó desde un balcón, dejándole una cojera permanente. Las cicatrices de ese acto marcaron su cuerpo y su mente. A los 5, en 1966, fue entregado a otra familia en Palmira, cerca de Trujillo, buscando un nuevo comienzo, pero solo encontró más dolor. Sus nuevos padres, atrapados en el alcoholismo, lo maltrataban sin piedad. El padre lo golpeaba con cinturones, dejando marcas que nunca sanaron. La madre lo ignoraba, dejándolo sin comida por días, obligándolo a mendigar en las calles. En los 70, Valle del Cauca era un polvorín. La pobreza aplastaba a las familias rurales y el auge del narcotráfico, liderado por los carteles de Cali, llenaba las calles de violencia. Los niños, como Manuel, crecían sin esperanza, olvidados por un sistema que apenas los veía. A sus 15 años, en 1976, Manuel abandonó la escuela, sobreviviendo con trabajos temporales en mercados y fincas de caña. Los vecinos lo veían como un joven reservado, siempre cojeando, con una mirada que escondía rabia y vacío. A los 20 se convirtió en vendedor de helados en Palmira, pedaleando por veredas polvorientas con un carrito que atraía a los niños. Casado, tuvo 2 hijos, pero su hogar era un reflejo de su infancia. Caos, gritos, violencia. Su esposa lo describía como distante, obsesionado con controlar todo a su alrededor. En los años 90, Colombia temblaba bajo la sombra de asesinos como Luis Alfredo Garavito, quien mató a cientos de niños entre 1992 y 1999. Manuel, según expertos, lo admiraba, coleccionando recortes de prensa sobre sus crímenes, estudiando su método con una fascinación enfermiza. En 1999, tras una breve condena por abuso en Cali, salió de prisión. Su cojera, su sonrisa amable y su bicicleta lo hacían parecer inofensivo. Pero en su mente, un monstruo tomaba forma, listo para desatar un horror que Valle del Cauca nunca olvidaría. En 1999, en Palmira, los niños comenzaron a desaparecer. Manuel, ya de 38 años, usaba su bicicleta y su cojera para ganarse la confianza de niños de 6 a 13 años. Muchos de familias pobres que jugaban en las veredas de barrios como El Cairo o Las Delicias. Les ofrecía dinero, helados gratis o caramelos, y los convencía de seguirlos a cañaduzales aislados, donde nadie podía huirlos. Con lidocaína, un anestésico robado de clínicas locales, los inmovilizaba, los ataba con cordones de zapatos, los abusaba y los estrangulaba con cuerdas. Entre 1999 y 2003, al menos 21 niños fueron hallados en cañaduzales, algunos en costales, otros abandonados entre las cañas. Niños como Juan, de 9 años, encontrado en pradera en 2001, o María, de 11, hallada cerca de Candelaria en 2002. Representaban a familias humildes devastadas por la pérdida. Las autoridades sospechan hasta 50 víctimas, aunque muchas nunca fueron identificadas. Manuel guardaba trofeos, relojes, ropa interior, fotos, escondidos en su cuarto como recuerdos de su crueldad. En 2002, Palmira reportó 11 desapariciones de niños, todos de barrios marginales donde la pobreza los hacía vulnerables. Los cañaduzales, emblema del valle, se convirtieron en un cementerio. El pánico paralizó la región.
Los padres prohibían a sus hijos salir solos. Las escuelas cerraban al mediodía y los rumores sobre un monstruo corrían como pólvora. La prensa local lo llamó el monstruo de los Cañaduzales, un nombre que se grabó en la memoria colectiva. El 16 de julio del 2003, la madre de Luis Carlos Gálvez, de 12 años, denunció su desaparición en Pradera. Un niño que sobrevivió a un ataque en 2002 describió a un heladero cojo en bicicleta, ofreciendo dulces cerca de Cañaduzal. La policía, bajo una presión creciente de las familias y los titulares, organizó operativos en Palmira y Pradera. Revisaron denuncias antiguas, interrogaron a vendedores ambulantes y siguieron pistas que apuntaban a un sospechoso local. En un principio detuvieron a 2 hombres equivocados, lo que desató críticas por lentitud de la investigación. El 18 de julio del 2003, a las 14 horas, la policía capturó a Manuel en Pradera, voceando helados en el barrio Las Delicias. En su cuarto, en el barrio El Cairo, encontraron recortes de prensa sobre los crímenes, jeringas, frascos de lidocaína y el reloj de Luis Carlos. Confrontado, Manuel confesó con una frialdad que heló a los investigadores. Sí, abusé y maté a los niños. Admitió 21 asesinatos, aunque los detectives creían que eran más. Su confesión reveló un patrón. Imitaba a Luis Alfredo Garavito, pero usaba cuerdas en lugar de cuchillas, y elegía Cañaduzales por su aislamiento. En Cali, un equipo de la medicina legal y el CTI analizó ADNs, huellas y trofeos, confirmando su culpabilidad en al menos 21 casos. La comunidad horrorizada salió a las calles exigiendo justicias, mientras los titulares ampliaban el terror, llamándolo el segundo peor asesino de Colombia. El 20 de marzo del 2004, el juzgado tercero penal de Palmira condenó a Manuel Octavio Bermúdez a 40 años por 34 crímenes, aunque solo 21 fueron probados con evidencia sólida. Encarcelado en la Tramacuá, Valledupar, a 800 kilómetros de Palmira, mostró un orgullo perturbador por sus actos. Según la psicóloga Mariluz Mallorca, quien lo evaluó en 2005 y lo describió como un psicópata sin remordimientos. Durante su reclusión se aisló, rechazando visitas y escribiendo notas sobre sus crímenes. En 2017, la posibilidad de su liberación en 2018 desató pánico en el Valle del Cauca. Las familias de las víctimas organizaron marchas exigiendo que cumpliera su condena completa. Pero el 17 de octubre del 2024, a las 15 horas, Manuel murió en un ataque a un vehículo del IMPEC en la vía panamericana entre Popayán y Cali, a 100 kilómetros de Palmira. Disidencias de la FARC fueron señaladas como responsables. Para muchos en Palmira su muerte fue un alivio, pero no una justicia que devolviera a sus hijos. Los crímenes de Bermúdez dejaron a Valle del Cauca en un estado de shock. En 2002, Palmira vivía en terror. Los padres escoltaban a sus hijos. Las veredas estaban desiertas. Los cañaduzales evitados. Comparado con Luis Alfredo Garavito, quien mató a más de 100 niños, Manuel era menos meticuloso, pero igual de brutal, atacando a los más vulnerables en zonas rurales olvidadas. La prensa lo comparó con la bestia, pero su crueldad tenía un sello propio, la traición de un rostro familiar. El caso impulsó cambios profundos, patrullas en veredas, campañas contra la violencia infantil y más recursos para la policía rural en municipios como Pradera y Candelaria. En 2006, la Ley 1098 endureció penas para crímenes contra menores, un legado indirecto en este horror. Pero para las familias de las víctimas, el duelo permanece. Sus hijos, robados en Cañaduzales, nunca regresaron. Las madres de Palmira aún encienden velas cada año.
clamando por una justicia que no borra el dolor. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de las cañaduzales, marcó a Colombia con sangre. Al menos 21 niños, quizás hasta 50, perdieron la vida en su rastro de horror. Su muerte en 2024 cerró un capítulo, pero no las heridas del Valle del Cauca, que aún llora a sus pequeños. ¿Qué crea un monstruo? ¿El abuso de una infancia rota? ¿La soledad de un alma vacía? ¿O una mente que nunca conoció la empatía? ¿Es la justicia suficiente cuando el dolor de las familias no termina? Los cañaduzales aún susurran el horror de Bermúdez. ¿Qué pensás vos? ¿Crees que la justicia alcanzó para tanto dolor? Deja tu teoría en los comentarios, dale like, compartí el video y unite a Secretos Criminales. Hasta el próximo caso.